Bienvenidos todos. En este video voy a explicar cómo trabajar una instrucción full, es decir, incorporando todas sus características. Entonces, para ello vamos a trabajar con la instrucción printf, que es, no creo, es sin lugar a dudas la instrucción que más variantes tiene del lenguaje C. Y por lo tanto, pues ilustra claramente todo el potencial de variantes que puede tener una instrucción. Entonces, el uso común de printf, voy a ir al compilador Turbo C++ 3.0, está configurado aquí para que todo sea de manera automática. Y voy a crear un archivo nuevo. Voy a limpiar primero lo que ya existe, entonces voy a cerrar los archivos existentes y voy a crear uno nuevo. Voy a generar un archivo para no meterme en conflictos de bibliotecas con la 1.0. Bien, entonces vamos a trabajar una aplicación muy sencilla, simplemente para utilizar printf, y vamos a poner un saludo, la palabra hola. Bien, para poder apreciar el resultado sin estar utilizando las opciones del compilador, vamos a hacer una pausa y también vamos a hacer un borrado de pantalla. Bien, por estar compilando en formato C, no nos va a exigir las bibliotecas de ClearScreen y de Gauge, las cuales están, dejo el cursor en ClearScreen, voy al menú ayuda, después a Topic Search, y ahí me dice que están en la biblioteca console input output, en conio.h. Entonces, no nos va a exigir esa declaración por estar trabajando en formato .c, en lenguaje C. Entonces, el manejador de errores no es tan estricto y vamos a ejecutar. Entonces, vamos al menú Room, opción Room, y ahí está. Estamos viendo en la pantalla la palabra hola. Otro uso muy común de la instrucción printf es simplemente declarar una variable. Voy a crear una variable a y le voy a poner el valor 20. Bien, entonces ahora la intención es visualizar ese dato 20. Entonces, para poderlo visualizar hay que hacer un despliegue en formato entero, en este caso pues de la variable a. Entonces, vamos a ejecutar y tendríamos el número 20. Ahora, los lenguajes de programación en sus funciones de despliegue tienen variantes. Vamos a ver una variante que pudiera parecer muy directa, muy obvia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros damos un despliegue que no fuera entero? Por ejemplo, porcentaje C. Bueno, pues vamos al menú Room, ejecutar, y aparece el símbolo ASCII que corresponde al número 20. Vamos a utilizar un número más manejable, por ejemplo 64. ¿Qué carácter ASCII será el número 64? Entonces, el número 64 se quiere visualizar en formato carácter. Entonces, ejecutamos y nos aparece el símbolo arroba. Entonces, el símbolo arroba numéricamente es el valor 64. Entonces, en lenguaje C, el tipo de dato y su comportamiento en la salida depende del formato, no depende de la variable. ¿Cuáles son los formatos más utilizados? Bueno, pues es porcentaje D, porcentaje C y porcentaje F, es decir, caracteres enteros y flotantes. Por ahí otro muy utilizado es el formato de cadena. Entonces, aquí vemos una variante, pero existen otras. Por ejemplo,
Voy a regresar al número 20. Quiero imprimir el número 20 en hexadecimal. Bueno, entonces este porcentaje D lo voy a convertir a porcentaje X en minúscula. Entonces, si ejecutamos, entonces el número 20 en hexadecimal es el número 14. Inclusive puedo ponerle el símbolo almohadilla. Entonces, ¿qué significa el símbolo almohadilla? El símbolo almohadilla significa que el dato va a tener el prefijo del formato que se esté utilizando. Entonces, en este caso es hexadecimal, entonces el símbolo de gatito, la almohadilla, entonces coloca 0x para que el usuario tenga la referencia de que ese es un número hexadecimal, ya que si el usuario ve el número 14, pues no está definida la base, ¿no? Entonces le da mayor claridad al despliegue. Entonces, esto se conoce como variantes de salida y los lenguajes, es un concepto que todos los lenguajes manejan. Entonces, queremos explotar correctamente esas variantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para conocer todas esas variantes? Bueno, pues, en el caso del compilador TurboZeno más 3.0, su sistema de ayuda es bastante focalizado. Y vamos a ir al menú Help, Topic Search, claro, manteniendo el cursor dentro de lo que queremos localizar. Entonces, ahí aparece, voy a maximizar, acá hay un icono para maximizar. Y ahí me aparece que la instrucción printf está definida en dos bibliotecas, en la de consola y en la biblioteca stdio, en la Standard Input Output. Entonces, aquí aparece printf, claro, aparece con variables asociadas, con funciones asociadas o relacionadas, y aparece toda la información correspondiente a printf. Entonces vamos a ir poco a poco. Primero su prototipo. Aquí su prototipo me está diciendo que la función printf devuelve un valor. Ok, devuelve un valor. Suena raro que una función que haga un despliegue y que sea tan focalizada su utilidad, que bueno, ¿qué regresará printf, ¿no? Bueno, habría que checar qué hace printf en ese valor de regreso. Además, me dice que trabaja con una variable, nos dice que tiene una variable, nos exige una variable. Y esa variable tiene que ser de tipo char asterisco. Cuando veamos char asterisco en lenguaje C, significa que al menos debemos de proporcionar una cadena. Efectivamente, al menos debemos de proporcionar una cadena. Ahí está, lo que está de color rojo. Al menos tenemos que proporcionar una cadena. Es decir, al menos tengo que mandar un letrero a la pantalla. Entonces ahí está. El despliegue mínimo de una cadena es hola. Ah, pero esa cadena, pero ese es el mínimo. Puedo decirle porcentaje de. Entonces, aquí está la cadena mínima que está exigiendo, y después coma y una variable. Ah, entonces quiere decir, voy a colocar al F1 me permite regresar al último lugar en donde hayamos trabajado en la ayuda. Entonces me está diciendo que al menos tiene que haber una cadena, un char asterisco. No necesito conocer, el asterisco es un operador para el manejo de apuntadores. Estamos muy lejos todavía de ver ese tema, pero lo que basta saber por ahorita es que char asterisco, así trabajado en conjunto, es simplemente una cadena. Ya lo vimos. Entonces, y const es un modificador para indicar que esa variable no va a ser modificada, no es modificable dentro de printf. No tiene mayor efecto por el momento. Y después aparecen los corchetes. Estos corchetes significa que algo es opcional. Cuando aparece corchete significa que algo es opcional. Muy bien, entonces, de manera opcional habrá que poner una coma. Eso sí, si se coloca una coma, después tiene que haber un argumento. Entonces, eso significa que de manera
lo mínimo que hace printf es desplegar una cadena. Ahí está, un char asterisco. Ahora, de manera opcional, va a tener una coma. Una vez que tenga la coma, se exige que haya un argumento. Ahí está. Entonces, volvemos al punto donde nos quedamos en la ayuda, al F1, y posteriormente podemos tener nuevamente una coma. Entonces, podemos tener una coma después, y este valor de 3 puntos suspensivos, quiere decir que podemos agregar una lista de parámetros. O sea, es como indicarle a través de un recurso, de un convenio de escritura, en este caso se conoce como notación BNF, hay un video especial de notación BNF, que se genera una lista de argumentos. Es como un ciclo. Esto se puede interpretar como una repetición de coma, argumento, coma, argumento, coma, argumento. ¿Qué significa en el código? Significa que podemos tener una variable B, que podemos tener una variable C, una variable D y las que ustedes quieran. Entonces eso quiere decir que aquí podemos tener coma, B, coma, C, coma, D, coma, E. Entonces printf tiene la capacidad de imprimir una lista de variables. Claro, se espera que esas variables tengan su formato asociado. Como característica printf, el número de argumentos dentro de la cadena debe de corresponder a las variables que estén en la agrupación de variables. Ahora, si no corresponde el número de argumentos al listado de las variables, no hay una validación del lenguaje, o el lenguaje no me marca un error en particular. Simple y sencillamente algo hará. Si el número de despliegues es mayor, imprimirá basura, por así decirlo. Y si el número de variables es mayor, como en este caso, pues nada más va a imprimir a B y C, y D y E serán pues simplemente desechadas o despreciadas. Entonces, este es el manejo. Aquí estoy ilustrando el manejo mínimo de la instrucción. Un letrero asociado a variables. Continuando con la explicación de printf y sus variantes, el despliegue mínimo entonces es una cadena. El despliegue mínimo es una cadena. Pero, y de manera muy común, también se tiene el despliegue de un listado de argumentos. Ahora, en la definición de la palabra forma, que si queremos hacer un empate con la instrucción printf, entonces la palabra format se puede establecer como la definición de un porcentaje y de un tipo de dato. De un porcentaje y de un tipo de dato. Entonces, dentro de ese porcentaje y dentro de ese tipo de dato pueden suceder 4 cosas. Puede suceder un flag, es decir, un indicador. Puede suceder un ancho, puede suceder una precisión, y puede suceder una, voy a llamarle, conversión entre tamaños. Aquí en el material se indica tamaños. ¿Qué significa un flag, un indicador? Bueno, vamos a tener diferentes tipos de indicadores. Vamos a tener un símbolo menos, que significa justificación a la izquierda, un símbolo más, que se quiere visualizar un signo. Si no se escribe nada, entonces quiere decir que si el valor es positivo no se mostrará nada, y si el valor es negativo, pues se tiene que mostrar el símbolo negativo. Y la almohadilla, pues dependiendo del tipo de dato, va a tener diferentes efectos. Lo que ya se vio en este video es que si se le pone
una almohadilla al formato X, entonces se le añadirá el prefijo a la salida. Entonces, como mínimo se tiene un porcentaje, el tipo de dato, los tipos de datos, ya se mencionó que los más comunes son el entero, el carácter, el flotante y la cadena. Pero existen otros tipos de datos. Ahora se acaba de mencionar el indicador, el flag. Entonces, si queremos ver algunos ejemplos con un indicador, vamos a los despliegues enteros. Entonces aquí se está definiendo una variable entera i con el valor de 453. Entonces el despliegue mínimo es porcentaje de. Y si se le da salida a la variable i, implica que va a imprimir 453. Pero ¿qué pasa si se le dice menos? Entonces el menos significa que se quiere justificar a la izquierda. ¿Qué pasa si se le dice más? Eso significa que se quiere visualizar el signo, lo cual por omisión no se visualiza si es positivo. ¿Y qué pasa si se le pone un 4? Entonces eso significa un ancho, es decir, se quieren desplegar el valor 453 en 4 espacios. Aquí la E está representando los espacios. Entonces, en este ejemplo se tiene la variante ancho, en este ejemplo se tiene la variante indicador por el menos y se tiene la variante ancho por el número 5. Entonces, con esto se ilustra el uso de los indicadores y el uso de el ancho o el número de caracteres a desplegar en la salida. ¿Qué pasa con la precisión? Bueno, la precisión, esa se aplica a números flotantes. Y no es más que después de un punto definir el número de decimales que se quiere desplegar. Por omisión son 6 dígitos, es decir, si no se define esa variante, entonces el número de dígitos a desplegar es por omisión 6. Entonces, para ilustrar esto hay que ir a punto flotante. Entonces, en punto flotante se maneja un valor de 2500.349853.7. Este valor de manera intencional tiene 7 decimales para que se pueda apreciar que en el momento en que le decimos porcentaje F, el despliegue por omisión son 6 decimales. Y el último dígito, digamos 37, lo manda al 40, por así decirlo, o al 4 en este caso. Bueno, queremos que no aparezca con decimales, le ponemos .0 y eso indica que no habrá decimal. En la vida cotidiana utilizamos 2 decimales, ¿no? para hacer una representación con fracciones. Bueno, pues .2 significa que se quiere visualizar .35. Entonces, con esto, pues ya podemos establecer las variantes más importantes que tiene printf. Recapitulando, resumiendo, entonces printf, formato mínimo, una cadena. De manera muy común se tiene un listado de argumentos y es poco frecuente explotar la salida, al menos en el inicio de un curso de programación, las variantes que se encuentran dentro de la definición de los tipos de datos. Para poder utilizar la variante de tamaño sería necesario hacer conversiones entre los diferentes tipos de datos. La F y la N se aplican para apuntadores de tipo Farnir, hay que ver ese tema. Y bueno, aquí podemos hacer una conversión en salida de H, que significaría short, L significaría long, y L, que significaría long double. Es para realizar conversiones entre tipos de datos. En este momento no se va a especificar algún ejemplo al respecto.
Bueno, pues en el material ustedes pueden consultar los detalles. Y para terminar, ¿qué está pasando con este? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está devolviendo la función in? Bueno, pues vamos al compilador. Vamos al compilador. Y voy a colocar el cursor dentro de printf para solicitar la ayuda. Entonces vamos al menú Help, Topic Search. Entonces lo único que queda pendiente es saber qué significa el in. Entonces vamos a buscar aquí en la ayuda qué significa ese valor de retorno. Muy bien. Entonces aquí dice, ¿qué pasa con el valor de retorno? En caso de éxito, las funciones print retornan el número de bytes de salida. Muy bien, vamos a hacer una prueba. Entonces vamos a definir nuevamente la palabra hola y vamos a hacer algo que va a sonar un poquito raro. Vamos a poner un porcentaje de coma, es decir, un printf que contiene como parámetro un printf. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque el printf soporta dentro de su línea de parámetros, de su línea de orden de parámetros, soporta funciones. Entonces aquí se va a imprimir la cadena hola y posteriormente se devuelve ese valor. ¿A quién se le está devolviendo? Se le está devolviendo a un formato, en este caso entero. Y para que no se sobreescriba la información, le voy a poner una coma y un espacio. Entonces, primero se va a desplegar la palabra hola y después el número de caracteres de la palabra hola separada por comas. Voy a borrar la primera línea y a correr. Entonces, run. Ahí está. Entonces, hola, 4. Es decir, la cadena imprimió 4 caracteres. ¿Qué pasa si pongo hola a todos? Bien, entonces muestra que hola a todos tiene 12 caracteres. Entonces el valor de vuelta es el número de caracteres desplegados. Muy bien, entonces es muy importante en la programación, que sepamos leer instrucción, que entendamos todas las posibilidades que una función, que un recurso de programación nos ofrece. A veces esto no es sencillo debido a que tenemos que tener el conocimiento previo de los recursos sobre los cuales trabaja una instrucción. Bien, pues muchísimas gracias por su atención.